De esta plática con ustedes del portafolio de evidencias, y vamos a tratar de ir desmitificando algunos mitos sobre el portafolio de evidencias y sobre lo que la Secretaría de Educación Pública o la Secretaría de Educación de Veracruz está realizando. Hace aproximadamente un mes, previo a que iniciara el proceso de evaluación del portafolios, se acercó conmigo un maestro, Fernando Jiménez Jorge. Estaba muy preocupado, estaba verdaderamente preocupado por lo que fuera a venir en el portafolio de evidencias, que porque algunos compañeros en el Facebook publicaban una cosa, que es lo que iban a hacer, y luego otros compañeros publicaron en el Facebook otra cosa, que otra de lo que iba a hacer. Entonces había mucha desinformación alrededor de todo esto, y desafortunadamente eso no sucede. Hay mucha desinformación y eso causa pánico, causa terror, causa molestia. Estamos pensando en qué va a suceder al momento de que nos estén evaluando o no, si es que nos van a correr o no nos van a correr, y qué es lo que tenemos que poner o qué no tenemos que poner. Afortunadamente hay colegas aquí en esta sala que ya hicieron todo ese proceso. Desafortunadamente lo hicieron topándose con la pared, sin saber qué es lo que realmente estaban solicitando y cómo hacerlo. Entonces, el primer mito que quiero desmitificar, y dentro de las consideraciones iniciales, es que lo que sí es el portafolio de evidencias, a pesar de muchas de las cosas que nos han dicho. ¿Y cómo lo podemos ver? Lo podemos ver como una evaluación formativa, en donde podemos medir el progreso y desempeño, así como fortalezas y desafíos. Es una especie de FODA. Si han escuchado hablar del famoso FODA, ¿no? Fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas, que se ocupa mucho en el área de la administración. Y eso es un portafolio de evidencias, y para eso nos sirven las evidencias. Desafortunadamente estamos pidiendo evidencias y tratando de recabar evidencias porque sabemos que nos van a evaluar un portafolio. Y la idea es que salgamos de aquí con otra idea: la viabilidad y la utilidad de un portafolio de evidencias más allá del que nos esté evaluando la autoridad educativa o la propia institución educativa para la cual nosotros estamos elaborando. Entonces, un buen portafolio va a ser un amplio espectro de trabajo de estudiante o de profesionista. Aquí lo importante es de que si ustedes van a ocupar el portafolio de evidencias como herramienta o como estrategia de evaluación, tienen que compartirlo con sus alumnos. ¿Qué es lo que tienen que compartir sus portafolios? No, la forma de realizar su portafolio. Para que ustedes tengan el portafolio de evidencias docentes con una reflexión completa de cuál ha sido su proceso de aprendizaje y enseñanza, con los resultados más relevantes, y que el alumno también lo tenga de su propio desempeño de aprendizaje, de su propio desempeño académico. Entonces, lo que debemos incluir, y voy a insistir mucho en esta palabra que la he estado utilizando mucho, que tiene que ver con la reflexión, tiene que ver mucho también con una de las características de la ciencia. Los alumnos que tengo en doctorado en la Universidad de las Naciones lo saben porque se lo digo mucho, que es la falibilidad de la ciencia. La falibilidad de la ciencia no es otra cosa más que autorreconocerse como algo que se puede corregir a sí misma. Y así es la ciencia. A nosotros nos enseñaron que existían 9 planetas y hoy en día enseñamos que hay 8, porque resulta que Plutón no es planeta. Y no es que nos hayan enseñado mal, sino que el adelanto tecnológico y la ciencia, el conocimiento científico de la época, nos daba para tener el conocimiento de que eran 9 planetas dentro del sistema solar. Y ahora, pues gracias a esos adelantos, nos corregimos, o se corrige la ciencia. Entonces, la idea del portafolio es precisamente eso. Hace un momento, y me voy a permitir citar la maestra y ocuparla de ejemplo. Perdón, maestra, ¿su nombre es?
la maestra Lupita o Guadalupe, me preguntaba, pues, ¿cómo saber si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Reflexionando y a prueba y error. Tomando en cuenta lo que estoy haciendo bien, tomando en cuenta lo que estoy haciendo mal, solicitando una evaluación a mis alumnos, quizá una evaluación a mis pares, a mis compañeros, pero sobre todo la autoevaluación, el proceso de reflexión que nosotros hagamos, y el portafolio nos va a permitir mucho esto. ¿Por qué lo decía? Y hablando un poco de las técnicas de las que vimos y las que platicamos hace un momento, quizá les funcione dentro de su planeación de la secuencia didáctica, quizá les funcione en esa materia, en ese tema, con ese grupo, pero eso no les garantiza que les vaya a funcionar con la siguiente materia o en el siguiente año. ¿Por qué? Porque estamos hablando, acuérdense, de chicos distintos, de estilos distintos de aprendizaje y de seres humanos distintos. Entonces, todos los días nuestra clase, no me van a dejar mentir, ustedes lo viven, una clase no es igual a la otra, aunque tengan a los mismos chicos en el salón. Porque ya sucedió algo con ustedes o ya sucedió algo con ellos, en casa, en el trabajo, en el trayecto, y eso es lo bonito de nuestra labor, de nuestra función docente, de que ni un día podemos escuchar quizá a un gerente en una oficina que llega, se sienta, revisa correos, saca pendientes, vuelve a revisar correos, Tiene una junta, se va a su casa, come, regresa, checa correos, y así se va, y nosotros no podemos decir eso. A pesar de que digamos, me levanto, me arreglo, voy a la escuela, doy mi clase y todo, pero cada clase es distinta, ¿o no? Y eso nos hace sentir vivos. Y qué padre que estamos en el lugar donde estamos, en la labor que estamos haciendo. Entonces, el portafolio maestra es otro mecanismo de autorreflexión y de evaluación que nos permite mejorar. La idea es eso, ir mejorando cada vez. Y considerar que no hay nadie perfecto, Entonces, mito número 1, y vamos a desmitificarlo. Portafolio de evidencias no es nada nuevo. Es un término que se acuñó cerca de los años 70. ¿Sí? Entonces, no estamos incursionando en terrenos desconocidos 100%. Antes de los maestros ya lo ocupaban arquitectos, diseñadores y artistas. No hay un artista, un modelo o una modelo, pasarela, televisión, lo que ustedes gusten, que no tenga un portafolio de evidencias. El de ellos es físicamente un portafolio, como el de los arquitectos, de plástico, grandote. Y ahí traen todo su material. ¿Qué es lo que están mostrando? Sus fotografías, su trayectoria, qué tan reconocidos son. Y eso lo presentan para que los contraten en algún otro comercial, en alguna otra película, a pesar de que ya se ha conocido. ¿Sí? Los grandes actores hacen casting. Los grandes actores de Hollywood hacen casting. Algunos sí los llama el director, te quiero a ti para actor o actriz de mi película, pero muchos otros van y participan y tienen que entregar toda su evidencia por escrito de lo que han hecho a lo largo del tiempo. Entonces, eso quizá nos vaya quitando temores. No es nada nuevo, hay mucha información al respecto, hay mucha bibliografía. Aquí lo importante es, y lo vamos a ir viendo cuando veamos por lo menos las características y los elementos indispensables de un portafolio de evidencias, es eso, que tenga lo indispensable. Y ya luego irnos a lo que la Secretaría nos va a pedir para evaluarnos. Les va a pedir un caso de éxito y un caso de no éxito. Es decir, un alumno bueno y un alumno no tan bueno. Y después ir subiendo las evidencias con una carga específica que considero, creo que es de 10 megas, recuerdo. Lo más que puede subir uno entre imágenes y archivos y demás. Pero es un proceso de 3 días, en el que primero pues tiene que ver cuáles son las evidencias que le piden e ir recopilando información. Aquí la idea es de que ya tengan la información para el momento en que les toque ser evaluados. Y no anden corriendo como les pasó a las maestras, que a la mera hora tenían el tiempo encima, saben que son 3 días, que se les cierra la plataforma, se les va a caer el sistema y que necesitan
Oye, estamos en vacaciones, ¿cómo le hago para recuperar toda la información que tengo que recuperar si estoy de vacaciones? Entonces, bueno, pues ir aprovechando el tiempo, el espacio, e ir recopilando la información que posiblemente me vayan a pedir. Y tercero, no hay una definición exacta de lo que es un portafolio de evidencias. En esta presentación únicamente traigo una definición, que es la de Barberá, del 2005, y con esa me siento más o menos cómodo. Sin embargo, a mí me gustaría que ustedes sacaran su propia definición de lo que es un portafolio de evidencias para ustedes. No se queden ni con la de Barberá, ni con la de Eduardo, ni con la de ningún otro, sino con la propia. Y que ustedes sacan, ahora sí, su propia reflexión. Entonces vamos a encaminarnos estas próximas horas a identificar las principales características y utilidades del portafolio de evidencias docentes y su uso en el sector educativo y académico, diferenciándolo de un portafolio de evidencias de trabajo o de un portafolio de evidencias personal, única y exclusivamente dedicado y encaminado a nuestra labor docente y al sector educativo, que incluya en gran parte lo que vimos hace un momento de las técnicas, de las estrategias, de los modelos y de los enfoques que acabamos de revisar tiempo atrás. Entonces, nos iremos encaminando en este edificio, iremos subiendo, iremos escalando, iremos subiendo pisos por afuera como el hombre araña. Nos vamos a meter alguna ventana, esperemos no incomodar a algún inquilino del edificio, y nos vamos a ir adentrando cada vez más en terminología y en temas y en los términos del portafolio de evidencias. Primero, ¿qué son? Bueno, pues es estrategia metodológica de seguimiento y evaluación, que eso ya lo habíamos platicado hace un momento. Nos sirve para evaluarnos de manera metodológica. Sí hay que seguir un método, hay que seguir una secuencia, hay que seguir un esquema preestablecido, sí. ¿Por qué? Porque nos lo va a hacer más fácil. Porque no vamos a estar bailando de un lado para otro tratando de conseguir la información que requerimos incluir en el portafolio de evidencias. Se coleccionan distintos tipos que muestran la evolución de un proceso. Y esto es muy importante. Si yo lo que quiero es evaluar al alumno, tengo que evaluar su proceso de aprendizaje. ¿Cómo estaba en el punto inicial? ¿Cómo está en el punto intermedio? ¿Y cómo está en el punto final? De esta manera nos va a ayudar para poderlo entregar al siguiente profesor y que pueda él revisar toda la evidencia con bases fundamentadas y argumentadas y pueda él trabajar de una manera más acorde, coordinada y sencilla en el siguiente ciclo escolar. Tanto con los buenos como con los regulares, así como con los no tan buenos. Yo le quitaría el término malo. A lo mejor es medio malo en esa materia, pero no quiere decir que sea malo. ¿Sí? Entonces no cataloguemos porque reprobó un chico como malo, sino ir buscando áreas de oportunidad. Entonces, este portafolio de evidencias sí nos va a permitir, ¿cómo le diré? Más allá de la valoración cualitativa que dice ahí, darnos cuenta del piso donde nosotros estamos parados con el alumno y nosotros como maestros. Lo que dice ahí de permitir dar cuenta del desarrollo generado y a su vez se puede utilizar como una forma de evaluación y seguimiento de manera cualitativa, sí, pero nos permite estar bien parados en el piso. Saber cómo estamos, saber cuáles son los mecanismos que tenemos que llevar a cabo para visualizarnos en otro punto, y cuando lleguemos a ese otro punto, volverlo a evaluar y revisar y reflexionar el proceso para ver qué nos fue bien, en qué nos fue no tan bien, qué podemos mejorar o qué podemos mantener. Por eso hablaba del FODA hace un momento, porque desde mi punto de vista va muy encaminado a identificar
el FODA dentro del sector educativo de mí mismo, de mis alumnos y de mi entorno, de mi salón de clase. Es lo que nos permite precisamente un portafolio de evidencias docentes. Entonces, de esta manera, también preguntaba la duda que tenía el maestro, pues el portafolio de evidencias es lo más objetivo que podamos tener, porque incluye diversos tipos de evaluación, porque incluye nuestras rúbricas, porque incluye nuestros comentarios, porque incluye el desempeño del alumno, porque incluye los exámenes, porque también podemos incluir las presentaciones si es que hubo un trabajo en equipo, que en qué le fue muy bien, en qué le fue muy mal, y poder tomar acciones de mejora de manera objetiva. ¿Sí? Hoy en día los maestros, ¿cómo confirmamos que el alumno adquirió un conocimiento? ¿Mande? ¿A través de un examen o no? ¿Sí? ¿Queremos confirmar que el alumno aprendió? Pues ponle un examen. Pero ojo, no es si el alumno aprendió, es si el alumno tiene el conocimiento en ese momento y supo contestarlo en una hoja de papel. Nada más. Eso no nos quiere decir que haya aprendido el chico. Un examen no te da la certeza objetiva de que el alumno aprendió, porque a lo mejor supo ser listo, no inteligente, y voltear a la derecha sin que te dieras cuenta y copió. ¿Sí? O que sacó el acordeón y no te diste cuenta. O que se lo memorizó muy bien 5 minutos antes de aplicar el examen, y ahí te puedes dar cuenta cuando sale el chico y le pregunten, oye, ¿qué contestaste en la 5? Pues, ¿cuál es la 5? Ni siquiera se acuerdan de las preguntas. Y cuando eso sucede, el alumno te está demostrando que no aprendió. Sabrá a lo mejor decir un contenido en un papel, pero nada más. Entonces, esta manera de desarrollo, de evidenciar todo un proceso, es más objetivo que un examen. ¿Ustedes creen que los pilotos aviadores hacen exámenes escritos nada más? No aprenden a volar haciendo exámenes. O los que están estudiando la licenciatura en gastronomía, ¿de qué sirve que hagan un examen escrito? Es más, ni siquiera pupitres tienen en el salón. Ellos aprenden en una estufa, con ollas, con sartenes, con cuchillos, con tablas. Hay que intentar lograr, tanto en el proceso de impartición como en el proceso de evaluación, copiar esas formas de las carreras prácticas. Aviación, medicina, gastronomía, arquitectura, todo esto. Y tratar de llevarlos a los otros campos del conocimiento, como las ciencias humanas, las ciencias sociales o las carreras que no son prácticas. Sí, a mí me gustaría que en las escuelas normales tuvieran un aula práctica con alumnos reales, en las que el alumno aprenda a dar una sesión. Y que primero tome una sesión de microenseñanza y después aplique la microenseñanza a un grupo real de alumnos que a su vez son maestros, porque van a evaluar. Y hacen una evaluación de 360 grados. Eso me encantaría que lo tuvieran. Tanto las normales urbanas como las normales rurales. Porque luego sucede lo que, pues ahora te toca salir a dar clase, ¿y qué hago? ¿Y cómo le hago? ¿Sí? Nos topamos en que cuando llegué por primera vez a la dirección de la Universidad Tecmilenio allá en Campus Veracruz, lo primerito que hice, después de sentarme en la silla y sentirme bien padre, fue abrir el cajón para tratar de encontrar el manual. Cómo ser director de un campus. ¿Por qué? Pues porque había sido maestro dentro de Tecmilenio, nada más. Entonces, caray, pues no hay un manual. Oye, ¿cómo se es director? Pues haz algo, compadre, pues ahora sí que ponte a jalar, ¿no? Lo mismo nos sucede cuando damos por primera vez una clase, pues oye, ¿qué hago? Pues ponte a jalar.
A ver, ¿qué haces, no? Tomas un poco de tu mejor maestro, tomas y quitas lo de tu peor maestro, y a lo mejor lo de uno, lo del otro, y vas haciendo una amalgama hasta que te conviertes en ti mismo. Entonces es cuando te empiezas a soltar, y ya con el paso del tiempo, ya te vas sintiendo quizá un poco más cómodo. Y vas agarrando un estilo y ya una forma meramente personal y propia, aunque hagas lo mismo que hacen los demás maestros. ¿Sí? Que es formar. Y si lo sumamos a la evaluación, pues más todavía. Entonces, esto es parte de lo que podemos hacer. Entonces, si lo vemos como herramienta, ¿qué nos va a permitir este portafolio de evidencias? Pues nos va a permitir evaluar tu desarrollo como maestro. Insisto, si nos convertimos en espejo, y si el alumno va armando su propio portafolio, entonces el alumno estará hablando en primera persona. Permitirá evaluar tu desarrollo. Ahorita utilizo la tercera, su. ¿Sí? Pero permite evaluar el desarrollo de los dos. De ustedes como maestros y de sus alumnos como alumnos. Y de ellos como ellos. Esa es la idea del portafolio. Por eso me gustaría que fuese más allá de la evaluación que está haciendo la Secretaría. Y que lo hicieran como una verdadera herramienta y que la utilicen, no que la dejen en el olvido. Ya pasé el examen, ya, me olvido del portafolio de evidencias, me olvido de las secuencias, me olvido de las programaciones argumentadas, me olvido de todo y sigo haciendo lo que estaba haciendo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el próximo 2, 3 años que nos vuelvan a evaluar y ya me volveré a preocupar a ver qué pasa, ¿no? Pero mientras ya la libré, ya dijo que la Secretaría de Educación que era apto, ya la hice. ¿Sí? Gran parte de todo esto es el convencimiento. Les hablaba hace un momento del cambio. Y si realmente queremos tener resultados distintos, hay que hacer cosas distintas. No hay otra fórmula para eso. Oye, es que Eduardo, siempre tengo los mismos resultados. ¿Y qué haces? Pues sigo haciendo lo mismo, me sigo esforzando, pues por eso. O sea, no esperes cosas distintas si tú no haces cosas distintas. Entonces, si yo ya sé que no estoy obteniendo resultados, identifico por qué no, lo modifico. ¿Sí? No hablo tanto de cambio. Cambiar como cambiar no lo vamos a poder hacer. Dejaríamos de ser nosotros mismos si les digo cambien. Modifiquen conductas. A los ojos de los demás van a decir, ya está cambiando. Pero porque estamos modificando conductas. Nos permite obviamente evidenciar el desempeño. Que eso es algo, y lo estoy poniendo aquí, no porque lo diga la teoría, lo digan los libros, sino porque es lo que está haciendo la Secretaría de Educación con ustedes. Está evaluando su desempeño docente. Por eso les está pidiendo un portafolio de evidencias. Porque quieren medir no tanto qué tan aptos son, sino cómo se han desempeñado en un lapso determinado. ¿Con base en qué? En un alumno A y en un alumno B. Entonces va a poder medir incluso la Secretaría si son planeados, si no lo son, si tienen algún procedimiento, si no tienen un procedimiento, si hacen o no hacen planeación, si tienen los objetivos claros. Por eso hablan de apto o no apto. ¿Sí? Entonces, si un maestro no tiene contenidos, no hace planeaciones, no tiene el material suficiente, no evidencia su proceso, no sabe cuál es su desarrollo, ¿cuál va a ser el resultado, colegas? No apto. ¿Sí? No los van a correr, porque la Constitución no permite que los corran. ¿Sí? Y esa parte no la modificó la reforma educativa. Entonces, no los van a correr. Tampoco los van a mandar intendencias si después de la cuarta evaluación no los consideran aptos. Tampoco los van a mandar ni intendencia, ni a la conserjería, ni a... Quizá los cambien de área, sí, pero no frente a grupo, que eso es lo que podrá suceder. Pero ¿después de cuánto? Después de una capacitación.
Al inicio de la plática anterior les decía que se invierten 30,000 millones de pesos al año en cursos de capacitación para ustedes. Quizá mucho de ese dinero se quede en los sindicatos, pero eso no quiere decir que no asistan a cursos. El ingeniero Guadalupe, cuando nos toca venir el sábado a impartir la sesión aquí a Fortín, de repente nos dice, es que no vinieron muchos. ¿Por qué? Pues porque tienen curso. Y ya andan en el curso de educación inclusiva, y si no andan en el curso de educación inclusiva, andan en el otro, y si no en el otro, y si no en el otro, pero andan en muchos cursos. Entonces, no es de que no haya cursos, a lo mejor es de que no se imparten de manera adecuada. ¿No? ¿Sí? Entonces, a pesar de todo esto, es lo que la reforma educativa es lo que está promoviendo y es lo que está proponiendo. Inicialmente, y me meto tantito en terrenos legales, porque hablamos de desmitificar cosas. Inicialmente la reforma educativa fue laboral, sí. ¿Por qué? Porque había muchos aviadores, maestros. Porque hay una persona, que no digo su nombre para no entrar en problemas de grabación y porque quiero mi vida, que tiene 34 plazas. ¿En serio? Tiene nombre y apellido, y es diputado. Y nunca ha trabajado al frente de un grupo. Nunca ha dado una sola clase, desde que salió de la normal. Ya ustedes pónganle el nombre y el apellido, ya saben quién es. ¿Sí? ¿Se las quitaron? No lo sé. Creo que no. ¿Sí? Y este tipo de reforma lo que hizo fue, bueno, pues vamos a tratar de quitar la mayor cantidad de gente que les está quitando el ingreso a ustedes. Porque no les pueden subir el sueldo, porque mucho dinero se está yendo a los que no trabajan. Y el dinero que queda se lo reparten a los que sí trabajan. Y entonces, pues eso no, así como que no está padre, ¿no? Yo me estoy fregando el lomo todos los días, me estoy preparando, me estoy dando lo mejor, me gusta, es mi pasión, es mi vocación, y para que, oye, otro que se está rascando la panza y tiene un buen contacto político, pues gane 50 veces más que yo. Y ya hablamos de la importancia del dinero. Entonces, eso ayuda a la reforma educativa, eso ayudó en parte, falta mucho, pero mucho lo tenemos nosotros enfrente. Si logramos romper ese mito de que voy a hacer las cosas porque me las están pidiendo, porque me van a evaluar. Entonces hay que convencernos de que si lo vamos a hacer, es que lo vamos a hacer porque estamos convencidos de que es bueno. Y no es el único, ya lo vimos, no es el único mecanismo de evaluación que hay. Es uno de los que se considera son los mejores o es el mejor para evidenciar todo un proceso de manera objetiva. Pero no es el único. Entonces, vamos simplemente adaptándonos y queriendo hacer las cosas. Entonces, te permite ordenar tus ideas y también ordenar tus proyectos y vamos en la línea paralela de la planeación que vimos hace un momento en la secuencia. Las técnicas y estrategias junto con todo mi proceso de evaluación. Y al final quizás nos demos cuenta de que la línea paralela pues va a seguir siendo una línea paralela, pero la vamos a poder juntar con una llave. ¿Sí? No traigo el dibujo, pero si imaginamos la línea paralela, obviamente nunca se van a juntar estos dos renglones, pero si yo le pongo aquí una llave, de una u otra manera lo estoy juntando. Pero si lo estoy juntando es para ponerle la palabra aquí que diga éxito. Las líneas nunca se van a juntar, pero sí voy a obtener el éxito esperado o sí voy a obtener los resultados que yo estaba esperando al principio. ¿No fue el mío? No suena así el mío. Pero ya estaban muy serios. Están muy serios. ¿Estoy yo serio? ¿No? Ok. Pero ustedes sí están muy serios. Bueno, yo creo que ya pudieron leer la definición de Barberá, que esta es la definición que les comentaba, que es la única definición que manejo en esta presentación.
y de una u otra manera engloba las primeras reflexiones y los primeros conceptos que hemos ido manejando. Cumplen la función de potenciar la reflexión sobre cada una de las prácticas educativas, profesionales o civiles. ¿Dónde está la maestra que traía su computadora? ¿Cómo tiene ordenada su computadora, maestra? ¿Y dentro de las carpetas? Por archivos, por documentos. Entonces tiene la escuela A y la escuela B. ¿Qué creen que sea eso? Portafolio de evidencias. Así de sencillo. Sí, la forma en que la maestra tiene ordenada su computadora evidencia su proceso y evidencia precisamente las prácticas que la maestra tiene que realizar y las que realiza. Quizá cada carpeta tenga el nombre de un alumno, quizá cada alumno tenga en su haber otra carpeta con trabajos tipo A, otra con trabajos tipo B, otra con trabajos tipo C, y si abre uno la carpeta tipo A, va a encontrar una serie de documentos. ¿Sale? ¿Quiénes de ustedes tienen archivero en su salón? ¿Qué tienen dentro del archivero, perdón? Sí. De hecho, el archivero dentro de un salón de clase o cualquier oficina es un portafolio de evidencias. Y hablando un poco de tecnología, sobre todo en la tecnología de la educación y en la tecnología en términos generales, maestro no me va a dejar mentir, el ser humano de hoy vive entre dos mundos. Un mundo físico, en donde hay átomos, hay distancias, hay sentimientos, hay valores, y el otro mundo es un mundo sin distancia, sí con valores, pero no hay distancias, no hay átomos, hay bits, y tenemos que ir compartiendo esos dos mundos. Quizá los más antiguitos nos dicen migrantes digitales, batallemos un poco más para llegar al mundo digital que los chicos que nacen con ciertas habilidades tecnológicas y nos ayudan a manejar mejor las cosas. Sin embargo, no dejan de vivir en los dos mundos y la tecnología no deja de crecer. Uno puede utilizar un teléfono celular marca Nokia, de los más sencillos que había en el mercado o hay en el mercado, y cuando agarra un iPhone, lo va a saber manejar. Va a tener que aprender a manejar el equipo y la forma en que se manipula la pantalla o cualquier touch, pero no quiere decir que no sepan manejar un teléfono. ¿Por qué? Porque lo aprendieron, y lo aprendieron de manera significativa, sobre todo los que no usábamos teléfono celular. ¿Sí? ¿Qué esperanza de yo haberle podido llamar a mis papás? Oye, no voy a llegar a la 1, voy a llegar a las 2. Ajá. Ni teléfonos públicos había, hombre. ¿Sabes cómo le avisabas? Pues tenías que llegar a la 1 o te iba como en feria el día siguiente. Sí, ahora por el Messenger, por el WhatsApp. ¿Vive con sus papás todavía, maestra? Dígame sí o no, ¿le pide a veces favores a su mamá por el WhatsApp? Estando en la misma casa. Sí. ¿Es en serio? Sí, porque eso sucede con la tecnología hoy en día. Está en su cuarto y su mamá a lo mejor está en el suyo, o en la cocina, o en la sala. Tengo sed, ¿me traes agua, porfis? Sí, ¿verdad?
Y no la conocía, que conste, la acabo de conocer ahorita. Pero eso sucede hoy en día con la tecnología. Entonces, hemos ido adaptando situaciones de la vida real a la vida digital. Lo mismo ha sucedido con el portafolio de evidencias. Por eso les digo, no es un término nuevo, no es algo que no hayan hecho ya en su vida profesional. La idea es hacerlo consciente. ¿Y para qué me va a servir? ¿Y qué es lo que voy a poner? Yo incluiría todos los datos personales del alumno en la misma carpeta. Todo, el IFE, todo, completito. ¿Sí? Y de manera que lo hago repetitivo, es decir, todas mis carpetas que tengo en el archivero o en la computadora tienen lo mismo de todos y cada uno de mis alumnos. Para que el proceso evaluativo y el proceso formativo sea parejo para todos mis alumnos. ¿Sí? Entonces, ¿qué beneficios podemos obtener nosotros de utilizar un portafolio de evidencias como herramienta evaluativo? Pues una responsabilidad compartida, por eso les hablé desde hace un momento. Compártanlo con el siguiente profesor. Dígame, maestro. ¿Sí? Una, se les explica por qué. Dos, se argumenta por qué no lo incluye en caso de que no lo dejen incluir. Porque existe una ley, que es la Ley de Protección de Datos Personales, que tiene que especificarse y decirse qué es lo que va a suceder con esos datos, y usted es el responsable de esos datos. Si usted le toma fotografías al IFE, usted va a ser responsable si alguien hace mal uso de esa fotografía. Usted se tiene que proteger en salud, y para eso hay un formato que baja usted en internet de la Ley de Protección de Datos Personales, qué es lo que va a suceder, en custodia de quién están y para qué se van a utilizar. No quiero que le tome fotografías ni te voy a entregar mi IFE porque es personal. Perfecto. Argumente por qué no lo va a incluir. ¿Sí? Porque de que va a ser, que puede suceder, puede suceder. Ahora, también hay que tomar en cuenta que quizá explicándole para qué se va a usar, el papá lo entienda. No es que lo estoy utilizando para repartírselo al partido político X, no. Fíjese, estamos dentro de un proceso formativo de evaluación permanente que le va a servir a su hijo, y para eso estamos solicitando todo este tipo de información personal. Y se solicita una vez, que es la ventaja. Si nosotros compartimos la responsabilidad, no cada periodo escolar vamos a tener que estar pidiendo los mismos datos, que eso también cansa. Oye, ya te lo di el periodo pasado, ¿por qué me lo vuelves a pedir ahorita? Entonces, vamos traspasando. Nos ayuda a tomar conciencia de la calidad de los trabajos, por el tipo de trabajos que vamos a solicitar. Y sobre todo la evaluación del trabajo mismo. Pero es eso, tomar conciencia. Por eso les hablaba hace un momento del ensayo. A mí me encanta evaluar con ensayos. ¿O no, maestro? ¿Sí? O sobre todo, perdón, maestra, también. Bueno, de vez en cuando monografías, acuérdese. Nada más en cuarto cuatrimestre, total. Y lo peor es que los leo. ¿Por qué el ensayo? Porque te permite argumentar, te permite razonar, te permite justificar y te permite expresar tu opinión relacionado a X tema, pero tu opinión está fundamentada y sustentada. Entonces te permite evaluar muchas cosas del alumno. Capacidad de síntesis, capacidad de argumentación, búsqueda de información, obviamente investigación,
justificaciones, razonamientos. Entonces te permite una gama muy grande de factores a evaluar y te permite precisamente revisar mucho la calidad, aparte de la ortografía. Y un medio que despliega la capacidad cognitiva del ser humano. Maestra, ¿le siguen pidiendo el desarrollo cognitivo dentro del portafolio de evidencias o lo eliminaron del examen? Vamos a suponer que el chico va a aprender a hacer un ensayo, va a aprender términos universitarios. Entonces tiene usted que meter el borrador de todos los momentos en los cuales usted realizó el ensayo para que el ensayo quedó bien. Y en esa digitalización que usted hace de los trabajos, ustedes le pueden poner sus fotografías y usted ahí va diciendo, bueno, aquí le revisé por primera vez, pasó esto, tuvo un error o algo así. Después de la segunda, aquí le revisé otra vez y aquí nos vamos. Luego al final, bueno, al final el chico tuvo ese resultado y no hace todo eso, le decía que puede hacer en PowerPoint, no sé, que use más tecnología más, ¿no? Entonces, eso, usted lo mete como la evidencia. Sí. Y posteriormente, usted tiene, a partir de que metió la evidencia, se hace campo de desempeño de matemáticas y español, usted tiene 3 días para meterse a hacer el texto de análisis. Así es. Basado en los días, 2 días. Y entonces, no tiene eso que usted me está preguntando. Es que al principio lo tenía. Es que al principio lo tenía, que desarrollara la actividad cognitiva del sí. No, en los enunciados, pero yo pensé que lo habían quitado porque de nada sirve. De nada sirve porque el alumno no le dice nada. Por eso cuando hablábamos del término cognición, metacognición, ¿qué le dice el alumno la cognición o la metacognición? Nada. O sea, sí les va a servir a ustedes para evidenciar su proceso como docentes, pero recuerden que eso tiene que ser un espejo con el portafolio de evidencias del alumno. Esa es la idea. O sea, el alumno también tiene que evidenciar su proceso. Y va a ir quedando implícito la cognición. No es que no se utilice, pero va a ir quedando implícita esa parte cognitiva, incluso la metacognitiva. Sí, pero explíquele qué es la cognición a un alumno de primaria. Yo batallé como 2 años para entenderla. ¿Sí? Y no porque seamos tontos o sean tontos los niños, sino porque no se emplea como tal. Es un término pedagógico muy contemporáneo. ¿Sí? Si ustedes utilizan el Word, pueden, no, si se fijan, es más o menos un portafolio, es mi portafolio de evidencias docentes, en donde puedo ir revisando, cada documento tiene la palabra revisión, tiene su nombre, tiene sus fechas, cuando lo revisé y demás. Entonces puedo revisar el avance 1, el avance 2, el avance 3, el avance 4, el avance 5, y lo voy teniendo todo de manera digital. Si alguien me lo pide, pues se lo entrego. Si yo ya voy hacia la revisión final de esta tesis de la doctora Ana María Sandoval, yo conservo en el mismo documento todos los comentarios que le hice. Y me lo va a marcar en color rojo a manera de comentarios. Incluyendo los comentarios de formato. ¿Verdad? Y ahí va quedando. Oye, que lo voy a imprimir y lo quiero quitar, no es necesario eliminarlo. Hay una opción en el menú revisar, en donde dice final, y se quitan todas las observaciones y ya se imprime sin las mismas. O si las dejo, se imprimen iguales. Y si yo quiero ver cómo venía de origen el archivo, lo que hago es que le pongo en original.
¿Se fijan cómo se movió a la izquierda? ¿Ya vieron cómo se mueve la hoja? Quiere decir que había un error dentro de los márgenes y se movieron. Es la tesis final de un alumno de doctorado en donde tiene que tener un determinado margen del lado izquierdo. Eso se lo tengo que evaluar también. ¿Por qué? Porque si no se lo evalúo, la manda a imprimir y en el empastado no le va a quedar bien. Y el culpable voy a ser yo. Pues forma parte de la evaluación. A veces me odian, pero pues lo siento mucho. ¿Sí? Y entonces eso nunca se va a eliminar. Eliminar etcétera. ¿Por qué le pongo eliminar el etcétera? Porque ahí lo escribió. ¿Qué significa el etcétera en un documento académico? El equivalente al bla, 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 bla en una charla informal de cualquiera de nosotros. Es decir, sabemos que existe más información por decir, pero me dio flojera poner. Entonces, como me dio flojera, pues escribo etcétera. Entonces ahí le pongo eliminar etcétera. Si no lo elimina, me va a seguir apareciendo la observación de eliminar etcétera. Y eso ya es en la revisión final. Entonces ahí yo le puedo decir, maestra, las últimas 3 revisiones le pedí que eliminara el etcétera. No lo ha hecho. Siempre y cuando yo revise, cuando lo revisé. Por ejemplo, esta fue revisión final, tesis Ana María Sandoval Pérez, noviembre de 2014. Que es un avance por mes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es un procedimiento que les puede ayudar a no tener que andar fotografiando cada uno de los trabajos que tienen ustedes que incluir en su portafolio o que van a incluir en su portafolio. Ok, bueno, pero ya lo pueden hacer en Word también. ¿Sí? Cuando dé clases en la universidad lo va a hacer. Muy bien. Tarde o temprano lo vamos a tener que hacer. Tarde o temprano lo vamos a tener que hacer. El alumno que escriba a mano no forzosamente va a escribir sin faltas de ortografía o con faltas de ortografía. El alumno que escribe en Word no forzosamente va a escribir sin faltas de ortografía. Les puedo enseñar algunos. ¿Sí? Les puedo enseñar algunos. Cuando yo en maestría, al 5.º error ortográfico lo dejo de revisar y lo envío de regreso. En doctorado, 0. ¿Sí? Pero he revisado trabajos con más de 300 faltas de ortografía en 28 cuartillas. En la computadora. ¿Sale? Ya sea porque escribieron en puras mayúsculas o ya sea porque de plano conclusión la escribieron con C. Y nunca se fijaron que lo subrayado significaba falta ortográfica. ¿Sí? O tampoco descubrieron el F7. ¿Sí? Y el F7 pues es te digo que esta tiene una falta ortográfica y la puedes sustituir por esta. ¿Sale? Pero es una forma de aprender ortografía. La mejor manera desde mi punto de vista de aprender ortografía es leyendo. Y después de leer, aprenderse las reglas gramaticales. Y ya. Pero no las reglas gramaticales de cuándo escribir con C y cuándo escribir con S. Porque eso te lo da la lectura. ¿Sí? Más que nada las reglas gramaticales de los acentos, eso sí. Pero ahí en fuera, si uno quiere tener una excelente ortografía, hay que leer mucho. Hay que hacer. Lo vimos hace rato, hay que hacer. Y la lectura pues, es hacer. Lástima que no leemos. Bueno, sí leemos los mexicanos el libro vaquero, el libro de bolsillo.
¿Mandé? Claro, no digo que no. Dice, ¿cuántos libros lees al mes, Eduardo? No lo sé. Leo muchas tesis al año, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es un buen pretexto para mí. De vez en cuando sí me leo uno que otro libro, incluyendo el mío, que no lo he terminado, lo estoy haciendo. Sí, no, ya se va el pateo y dice, ¿por qué no me han dicho? No lo he terminado. Ya llevo 6 capítulos, cuando usted llevaba la maestría llevaba 3. Espero algún día terminarlo, pero me tengo que tomar la decisión de decir, este es el último capítulo, Eduardo. Porque si no va a ir el 7, va a ir el 8, va a ir el 9, y viene algo nuevo, y ¿qué es lo que pasa? Pero bueno, ya les diré cuando salga. ¿Sale? Muy bien, entonces buscamos recoger experiencias individuales o colectivas. ¿Por qué colectivas? Porque existe el trabajo colaborativo dentro de un aula, y también lo podemos incluir, y se enriquece a medida que pasa el tiempo, puesto que implica ir recopilando ese tipo de documentos a lo largo del tiempo. Por eso mi terquedad de decir, qué bueno que los están evaluando, pero no les sirve de mucho, porque lo están haciendo para el momento. Hay que hacerlo para todos los momentos. Pero eso es lo que nos va a ayudar. Entonces, nosotros lo vamos alimentando y nosotros lo vamos a ir enriqueciendo. Y más adelante vamos a ver si es necesario incluir todo lo que hace el alumno o no. ¿Sí? Entonces, algunos de los beneficios del portafolio de evidencias en cuanto a la evaluación profesional. Ese es uno de los beneficios. Estamos hablando de que nos facilitan la evaluación formativa. ¿Sí? Entonces ya saben en qué momento del mundo académico y docente nos va a servir un portafolio de evidencias. En la evaluación formativa. Permite nuestra evaluación por objetivos. Nos ayuda a vincular la práctica diaria y la asignación de trabajos. Aquí con esto reitero, maestro, la posible modificación de una secuencia. Sí, porque nos va a poder permitir asignar un trabajo nuevo con base en la experiencia almacenada en nuestro portafolio. Ya sea que nos haya funcionado o ya sea que hayamos encontrado algo mejor. ¿Sí? Ahorita me viene a la mente un ejercicio de química y dentro de su investigación por internet resultó que llegó a una página de ejercicios de química gratis, digitales, que les permite a usted llevar en su laptop o en su tableta a la escuela, si es que no tienen la tecnología, ese ejercicio, y no lo tenía considerado porque no sabía de la existencia de ese software o de esa aplicación. Pues le incluyo, ¿por qué no? Y mido los resultados. Un simulador para X o Y materia. Y eso no quiere decir que estemos planeando mal. Simplemente dentro de nuestra labor docente de investigación encontramos algo que sabemos o que creemos que nos va a ayudar. Y lo hacemos y lo llevamos a la práctica. Entonces, estos son algunos beneficios, digamos los primeros 3, en cuanto a la evaluación profesional, de lo que nosotros hacemos como profesionistas de la educación y de la docencia. Ahora sí vayamos a los tipos de portafolios. Tenemos 3 tipos de portafolios, que son los portafolios de trabajo, los portafolios de presentación y los portafolios de evaluación diagnóstica. ¿Sí? Ahorita que vaya regresando la presentación, la van a seguir leyendo los demás, no se me desesperen. Nos vamos a entrar en las características de cada uno, empezando precisamente por los portafolios de trabajo. Estos portafolios de trabajo se van coleccionando de manera deliberada y de acuerdo a los objetivos específicos que nosotros tengamos. ¿Qué son los objetivos específicos? Alumnos de doctorado, alumnos de maestría, que ya se los dije. Guías que orientan nuestras actividades, tanto físicas como mentales, colegas. ¿Sí?
Si nosotros consideramos un objetivo específico como esa guía que orienta nuestra actividad físico-mental, vamos a dejar de escribir objetivos de aprendizaje como si fuesen deseos. Porque de esta manera el objetivo puede ser observable y puede ser medible. Caso contrario, no. Si es un deseo, ni se puede observar ni se puede medir. Nos ayuda a diagnosticar necesidades, evidenciando nuestros puntos fuertes y débiles en el alcance de los objetivos. Tenemos el objetivo general. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuál es el aprendizaje esperado? ¿Qué tengo que hacer para lograr ese aprendizaje esperado? Todo eso es lo que yo tengo que hacer para lograr mi aprendizaje esperado, son mis objetivos específicos. Y en el Inter, como es una evaluación en un lapso, en el Inter me permite precisamente ir evidenciando mis fortalezas y mis áreas de oportunidad. Mantener las fortalezas y mejorar las áreas de oportunidad y tratar de convertirlas en fortalezas. Y eso no quiere decir que no tengamos nuevamente áreas de oportunidad y que las tengamos que evaluar. Y nos va permitiendo pautas para el diseño y evaluación de proyectos futuros, de un nuevo portafolio de evidencias. Vamos al siguiente. Portafolios de presentaciones, es muy fácil, ese soy yo. Así de sencillo. Que es de lo que hablaba al principio de los modelos y los tractores y demás. Un portafolio es lo que yo hago y lo que soy. El currículum vitae es una especie de portafolio de evidencias en 2 hojas. O en 3, o en 20, o en 30, o en 50. Si yo quiero hacer un currículum vitae para una entrevista de trabajo, ¿qué es lo que hago? Únicamente escribo la historia de vida profesional de mí. Si me dicen, Eduardo, vas a pasar al siguiente proceso de entrevista, tengo ahora que llevar la evidencia de lo que yo escribí ahí. Si yo escribí que estudié la licenciatura en Información y Comunicación en tal universidad, tengo que llevar mi título. Y si puse que estoy graduado y titulado y tengo cédula profesional, tengo que llevar mi cédula profesional. Y si digo que estudié una maestría en X lado, también. Y la otra también. Y la otra también. Es decir, tengo que evidenciar lo que estoy diciendo que hago. Y luego en el currículum de vida de una persona también decimos cuáles son lo que sabemos hacer, ¿no? Ah, bueno, pues ahora demuéstrame que sí sabes hacer lo que dices que haces. No, pues sé trabajar en equipo. Bueno, pues necesito una evidencia que demuestre que sé trabajar en equipo. ¿Cómo? Quizá un diploma de un curso, de un diplomado, de un taller, de algo que asistí, de cómo hacer trabajo en equipo. Y así sucesivamente. Entonces, como les decía, no es nada nuevo. Esto se ha hecho toda la vida. No lo hemos hecho en el salón de clase, pero lo hemos hecho con nosotros prácticamente todos. No me atrevería a decir todos, pero sí prácticamente todos. Y por último, el portafolio de evaluación diagnóstica, que es meramente el que estamos metidos, inmersos junto con el portafolio de trabajos, nos permite documentar lo que se ha aprendido y lo que se ha desarrollado. ¿Qué han aprendido ustedes como maestros? ¿Pero qué ha aprendido el alumno como alumno? Y hay que evidenciarlo, hay que documentarlo, sí. Oye, qué tedioso. Sí, pero vamos a ver más adelante que no es tan tedioso como lo están viendo ahorita quizá. Y ahí viene lo importante y es esto. Debe evidenciar el proceso en su totalidad. Hablaba la maestra que no lo permiten hacer en la telesecundaria por las cuestiones por escrito, entonces van fotografiando, van haciendo y van desde cómo empezó hasta cómo terminó.
Sí, si es que determinó la maestra incluir su ensayo dentro del portafolio de evidencias, o en dado caso porque se lo pide. ¿Sí? Entonces, ¿cómo inició el alumno? ¿Qué fue lo que le recomendé? Y luego el otro, ¿y qué fue lo que le recomendé? Y luego el otro, hasta que, de acuerdo a la rúbrica, completó en determinado nivel cada uno de los aspectos a evaluar de un ensayo. Y esto es lo central y medular. Y ahora sí, ya nos metemos un poco más a los términos académicos por ser este tipo de portafolios. Documentar el aprendizaje de acuerdo a objetivos específicos curriculares. Entonces empezamos a enlazar ya completamente con una secuencia didáctica nuestro portafolio de evidencias, dependiendo en qué nivel nosotros estemos evidenciando el desarrollo del aprendizaje, de acuerdo ahora sí a los objetivos específicos del programa académico de la materia de que nosotros estamos inmersos. ¿Preguntas? Entonces ya me voy. Ahora sí, vuelvo a preguntar a las maestras que hicieron su portafolio, para que les ayuden a... ¿Cuál de esos tres les pidieron? No es examen. Fue un poco combinado con el portafolio de trabajo con la evaluación diagnóstica. ¿Por qué? Porque les están evaluando a ustedes tanto su labor como docente como el desempeño que ustedes están fomentando en el alumno. ¿Sí? Entonces, para cuando les toque, ya saben que esos dos tipos de portafolios les van a pedir, más o menos ya tienen una idea qué documentos tienen que ir consiguiendo desde ahorita. Ya cuando lleguen a aplicarlo van a tener 3 días para meter todo. Y luego hacer su ejercicio de reflexión, su escrito. ¿Todavía no? Okay. Algunos maestros en Cosamaloapan lo hicieron al revés, fíjense, al principio. Pero qué bueno que me lo dice, porque ya voy modificando entonces mi discurso, voy aprendiendo. ¿Sí? Muy bien. Sí, porque de hecho esto me lo comentaba un maestro que aplicó para director y le dieron la dirección. Entonces andaba así como que quizá todo pudo haber sido diferente para el director que para docente. Sí, maestra. Julio. No puede ser al revés. Ok, ¿qué tipo de evidencia les pidieron? Aparte de un alumno bueno y un alumno no tan bueno. Ok, entonces me imagino que el sistema debe estar capturado con todos los campos formativos y aleatoriamente van solicitando nada más 2, o a todos les pide lo mismo, nada más 2. Para todos los maestros que aplicaron el portafolio. A ver. En secundaria por materia. Cuatro evidencias que pueden ser, obviamente, dos de mapas de ensayos, dos de altos ensayos, pueden ser ensayos, mapas mentales, mapas conceptuales, algún cuento, alguna historieta, todas las evidencias que van
Claro. Y de ahí, en la segunda etapa, de esos 4, escogen de manera aleatoria 2 y ya hacen un test de Muy bien. para ponerlo en secundaria. En secundaria. ¿Bachillerato? ¿No? Ok. Ya cuando llegue bachillerato ya nos explica. Yo al final les voy a dar mi correo electrónico, mi Facebook, mi Twitter y ahí me cuentan. Porque estoy seguro que todos van a salir aptos. Ok, vámonos al manejo del portafolio y cómo lo podemos ir manejando y cómo lo vamos a manejar. Hablamos de la forma y nos adelantamos de hecho hace un momento a la forma. Carpetas, acordeones, cajas, guacales, no es cierto, los guacales no, de forma electrónica, de la manera en que ustedes se sientan más cómodos con su trabajo y su forma de trabajar. A mí no me gusta el papel. El papel se puede quemar en un incendio. O si entra norte y un huracán se lo va a llevar y perdí todo. A mí me gusta tenerlo en electrónico y respaldos por todos lados. Sí, tengo un respaldo en la oficina, tengo otro respaldo en la casa de ustedes, tengo otro respaldo casi que abajo de la almohada. Yo hago el respaldo una vez al mes de toda mi computadora. Un respaldo en CD y un respaldo en disco externo. Entonces, y tengo la misma información en el CD en mi computadora, en el disco externo. ¿Por qué? Pues para evitar el daño. Ya aprendí, ya me pasó. No tenía nada y se le rompió el motherboard a la cosa esta y caminó todo. Y vuélvelo a hacer. ¿Vale? Entonces, las formas de la manera en que ustedes se sientan cómodos. Ahora se los están pidiendo, pues escaneados los documentos y todo eso demás, pero cuando hablamos ya del procedimiento y del proceso evaluativo de un portafolio, de la manera en que ustedes más cómodos se sienten. O de acuerdo a las condiciones también de la propia institución educativa en la cual trabaja. A lo mejor es fácil ponerlo en los archiveros porque a los archiveros tienen acceso más de un maestro. Entonces, pues será la forma de trabajar. Archivos, archiveros, folders y lo ponen, ¿no? O quizá en algunos tendrán las cajas de archivo, pues se pondrán en cajas de archivo. Eso es lo como ustedes se sientan más cómodos, cómodas, no importa. También el lugar. Aquí sí, nada más considerar esto. Si va a haber un lugar específico, precisar de quién es el portafolio. ¿Quién es el propietario de ese portafolio de evidencias? ¿Para qué? Para que quien lo almacene o quien lo conserve, pues tenga el conocimiento del mismo. Que esa es la finalidad, sobre todo si están en una institución educativa donde comparten espacios físicos de manera conjunta. Sería conveniente incluso como institución educativa designar a un responsable de los portafolios de evidencias. Saber a quién le vamos a echar la culpa si se perdió algo. ¿Sí? Y que se convierta todo esto en una responsabilidad compartida, que seamos corresponsables del proceso evaluativo de todos y cada uno de los alumnos de la institución en la cual nosotros estamos trabajando. Y no ser envidiosos, no quedarnos con nuestro trabajo nada más para nosotros, sino compartirlo. Lo que estamos haciendo ahorita con ustedes, maestras, en el nivel preescolar, en el nivel secundaria, en el nivel primaria, la telesecundaria, pues, oye, qué padre. ¿Sí? Están aprendiendo más de lo que ustedes están diciendo, de las mentiras que les estoy diciendo yo. Dice la maestra, sí, de hecho. ¿Sí? Va a ver, maestra, ya me callo, ya me voy. Me voy a asfixiar como se asfixiaba a Chabelo en las películas. Muy bien. En cuanto a la organización, ya lo adelantamos cuando le preguntaba a la maestra por lo de su computadora. Se pueden realizar por documentos, por fechas, por etiquetas, por reflexiones o por indicadores de cumplimiento. Eso ya, como dicen los gringos, is up to you. Depende de ustedes. Y así como la técnica didáctica depende mucho de su forma de ser y cómo se sientan ustedes con la técnica, con el portafolio también.
Oye, es que a mí me funciona mejor esto. Sí, a ti. A mí me funciona mejor esto. Ya probé el otro y no me gustó. ¿Sí? ¿Te gusta el mole? No. ¿Ya lo probaste? No. No, pues pruébalo primero. Ya luego me dices si te gustó o no. Entonces, quizá tengan que hacer una prueba de algunos y con el que más cómodos se sientan, entonces es el que realizan. Y es el que desarrollan y es el que con el que ustedes trabajarán a lo largo del tiempo hasta que ustedes decidan modificarlo y buscar alguna otra opción. O que la pedagogía o la enseñanza o las teorías nos digan, ¿qué creen? ¿Se acuerdan del portafolio de evidencias que era bien padre para evaluar? No sirve. Espero que no lleguen a eso. ¿Sí? ¿Que puede llegar a eso? Sí, sí puede llegar a eso. No sabemos qué es lo que vaya a pasar con la educación dentro de 30 años. Yo creo que dentro de 30 años yo no creo estar vivo. Pero a muchos de ustedes les va a tocar estar dando cursos a los que ahorita tienen su edad y están incursionando en la etapa de la evaluación de la Secretaría de Educación Pública y de Veracruz. Muy bien, ¿cuál es nuestra secuencia entonces? ¿Qué secuencia a seguir? Recomendado, portada y el título. Ese es un hecho. Y eso no lo podemos evitar. Póngale su portadita. Y ahí sí, a más de un colega sí he visto ahí con su portafolio, la portada. De la portada que sigue el índice. ¿Por qué el índice? ¿Cuál es la importancia del índice? Ya vi caras de que, ay, eso no lo hice. Así como que la maestra puso así de que... ¿Cuál es la ventaja de un índice? Más allá de que nos dice qué es lo que tiene. Más allá del orden. Facilita la búsqueda, sí, pero va mucho más allá, le da estructura a su trabajo. ¿Sí? Evalúan incluso su estructura y se autoevalúan su estructura. ¿Sí? ¿Cómo ordené el trabajo? ¿Es cronológico? ¿Es por objetivos? ¿Es por desempeño? ¿Es por actividades? ¿Es por tipo de trabajo? ¿Es por qué? Entonces, si eso nosotros lo ponemos en el índice, estamos estructurando todo un trabajo. Le estamos diciendo a los demás o al que lo lea dónde está B, dónde está C. Igual que un trabajo. Imagínense un libro sin índice. Pues no. ¿Se puede? Claro que se puede. Pero si uno incluso está haciendo un trabajo académico y no lo hace empezando por el índice, se tarda el doble de tiempo que si lo hiciera estructurando primero una tabla de contenido. Así de sencillo. ¿Sí? Se tardan el doble. Ustedes pueden tardar a lo mejor una semana haciendo una monografía extensa, o se pueden tardar 20 días o 30 días haciendo la misma monografía, pero no tiene una tabla de contenido inicial. Sino muchas veces lo que hacemos es que hacemos todo el trabajo y ya que lo hicimos, pues ahora sí hago el índice. ¿En qué página está? 20. Pues la 20. Háganlo al revés. Y les va a ayudar a estructurar sus propias ideas, porque ya saben lo que van a escribir. ¿Ok? Introducción. Y por favor no me confundan introducción con un marco teórico de un trabajo, La introducción prácticamente debe incluir el propósito, debe incluir el objetivo que ustedes persiguen y lo que contiene el portafolios con base en la tabla o en el índice que ustedes pusieron. Breve. Hay introducciones que se llevan unas 5 o 6 cuartillas y ya me están explicando hasta todo. ¿Sí? No es necesario explicar en la introducción. La introducción introduce al lector a lo que va a leer a lo largo de todo el trabajo. Esa es la función de la introducción. Los elementos, es decir, las evidencias. Y por último, la reflexión. Debe haber una reflexión.
Si no hay una reflexión, el portafolio no está sirviendo o no está cumpliendo su propósito de mejorar procesos y de mejorar capacidades, habilidades, aptitudes, como ustedes le quieran llamar. Porque la reflexión les permite ver dónde estuvieron bien, dónde estuvieron regular, dónde estuvieron mal. Ustedes dentro de su proceso, los alumnos dentro de su propio proceso y los dos dentro del proceso de aprendizaje y enseñanza. ¿Completo los elementos de su portafolio? ¿Colegas? ¿Más o menos? Ok. ¿Cuál es el proceso de elaboración? Recolección de evidencias. Es lo primerito. Es lo primero que debemos hacer, recolectar obviamente las evidencias y quizás sea el trabajo más laborioso dentro de este proceso de evaluación en el que ustedes están inmersos. ¿Qué trabajos o productos se van a incluir? Y esto es algo que dependerá mucho de lo que estén evaluando en el examen de evaluación. Para la práctica de un portafolio no es necesario que se incluya todo lo que haga el alumno. ¿Sí? Porque no todo cumple con la finalidad formativa que ustedes están buscando o los aprendizajes esperados. ¿Sí? Ustedes determinan y seleccionan qué tipo de documento o archivo van a incluir en su portafolio. Ustedes determinarán si quieren el ensayo, si quieren los exámenes, si quieren una presentación PowerPoint, si quieren alguna tarea o 2 tareas o 3 tareas. Eso va a depender mucho de ustedes y va a depender también mucho de la temática, del tema, del objetivo, de los objetivos específicos y de la secuencia completa. Pero créanme, ya en la práctica real de un portafolio de evidencias, sobre todo en los niveles básicos, media superior y superior, no es necesario meter todo, no nos cabría todo en un portafolio de evidencias. ¿Sí? Quizá electrónico sí, pero físico no. Entonces tampoco podemos estar trabajando realmente en a ver cómo le fue aquí, cómo le fue acá o cómo le fue acá. Si nosotros decidimos incluir un examen, pues lo que podemos poner en el examen es la retroalimentación que nosotros les estamos dando al examen y dependiendo también del tipo de examen. Si es un examen de reactivos de opción múltiple, pues le vamos a señalar la respuesta adecuada y quizá le vamos a poner revisa tal material, porque en este material viene la respuesta. Revise el capítulo 1 del libro en la página 35, ahí viene la respuesta correcta. Pero de ahí en fuera no le vamos a poder aplicar o no le vamos a volver a aplicar ese mismo examen al alumno. Entonces, ¿cómo vamos a evidenciar el proceso del chavo o de la chavita? Como tal no se puede. Por eso espero que en algún momento de la vida en México dejemos de aplicar exámenes. Porque te permite decir lo que sabe en ese momento, nada más, y no te permite medir un desempeño a lo largo de un tiempo. Porque no hay forma de hacerlo, a menos de que pongas el mismo examen. Y ahora sí compares, si la 1 la tuvo mal, vamos a ver si la tuvo bien. ¿Ok? Entonces, hay que saber y determinar, decidir qué tipo de trabajos son los que vamos a incluir en nuestro portafolio de evidencias. Después, obviamente, buscamos la selección. La selección tiene que ver meramente con calidad. Acá nos piden alto desempeño, bajo desempeño. ¿Sí? ¿Qué recomiendo yo? Si lo que quiero evaluar es un proceso, pues tengo que medir y evaluar precisamente cómo inició y cómo terminó. Pero si yo quiero ver cuestiones de calidad, pues agarro el principio, agarro el medio, agarro el final. Y va a depender también de la técnica que estoy utilizando. Si estoy utilizando una técnica de problemas, pues tengo que medir y tengo que analizar el alumno cómo fue resolviendo la problemática a lo largo del tiempo. Entonces, eso es lo que voy a evidenciar.
Entonces, ¿cómo empezó a resolver el problema antes de tener conocimiento del tema? ¿Cómo lo hizo después de averiguar? ¿Cómo lo hizo después de discutir con sus amigos o con sus compañeros de equipo? ¿Y cómo lo hizo al final? ¿Qué técnica puedo utilizar ahí? La observación, puedo utilizar el video, puedo utilizar a lo mejor una entrevista estructurada para después preguntarle al alumno. Pueden haber muchas otras técnicas que me permitan evidenciar ese proceso. Y eso es lo que voy a incluir junto con los demás documentos. Y en la reflexión nos lleva a analizar, ahora sí, los indicadores solicitados para identificar en qué aspectos se puede mejorar. Que esa es la parte importante de esta reflexión del portafolio de evidencias. En donde podemos mejorar y en donde el alumno puede mejorar también. Y hablo de poder. Y el poder no forzosamente quiere decir que sucederá. ¿Están de acuerdo? Y la proyección, ya por último dentro de este esquema, de nada sirve que lo hagamos si no lo enseñamos. Yo le llamo cacarear el huevo. ¿Sí? Ya que tengo impreso mi portafolio, ya que hice todo mi procedimiento, te lo enseño, mira, dale una revisada, ¿qué le puedes mejorar tú? ¿Cómo le podemos hacer para mejorar esto? Y luego se lo enseñamos a otro, pues es una forma de aprender y es una forma ideal de poder establecer un mecanismo de autorreflexión que me lleve a modificar una conducta o a modificar determinada actitud o a mejorar X trabajo Y. Entonces cacaré en el huevo, ya terminé, pues ahí lo llevan, a todos lados. Oye, que te faltó el índice, chale, ya lo subí, ya cerré el sistema, no importa, pero lo hago. ¿Sí? O yo lo hice de esta manera, yo lo hice de esta otra, yo lo numeré, yo no lo enumeré, yo le puse números y índices, subíndices con letras y números. Bueno, pues eso ya variará de acuerdo al estilo que ustedes hayan decidido, no importa. ¿Sí? La idea es de que les sirva a ustedes. Y sobre todo que mejoren ustedes todo este proceso y todo este procedimiento. Por lo tanto, colegas, no veamos al portafolio de evidencias como una recolección de trabajos del alumno. No es un bote de basura. Tampoco es un cajón en donde tenemos que ir metiendo los trabajos del alumno y cuando nos damos cuenta ya se saturó el cajón y ya agarramos una bolsa y lo echamos a la bolsa de basura. O sea, no es recolectar por recolectar. ¿Sí? Hay que poner desde mi punto de vista los trabajos que verdaderamente han formado al alumno y han servido para el cumplimiento de los propósitos y de los objetivos para los cuales están realizadas todas y cada una de las actividades. Insisto, ahorita piden algo porque los están evaluando. ¿Okay? Y en ese sentido hay que cumplir. Oye, si te digo que tienes que poner y subir esto, pues tengo que poner y subir esto. Ahí sí no hay de otra. ¿Sí? Pero ya dentro de la práctica docente real, no porque nos vayan a estar evaluando, sino porque nosotros estamos haciendo una evaluación auténtica. Bueno, pues selecciono y colecciono y recolecciono lo mejor de, no lo que hicieron mejor, sino lo mejor del cumplimiento de los propósitos y de los objetivos. Y hago un verdadero portafolio de evidencias. Entonces, ahora sí vayamos a las reflexiones finales. No va a aparecer la pantera rosa. No, el estímulo nada más es una vez, así como que ya todo va a decir chale. ¿Les gustó la pantera rosa, verdad? Está bien. Clarifiquen en sus chicos
lo que deben saber al final del curso. ¿Sí? Déjenlo claro. Muchas veces el alumno se estrella contra la pared porque nosotros lo estrellamos contra la pared. O porque le cerramos los ojos y vemos que se está acercando y no le decimos, párate, date la vuelta porque te vas a estrellar. Entonces, mejorando nuestra práctica docente, vamos clarificando en ellos lo que deben saber al final de todos sus estudios. Y quizá insisto un poco en lo que les decía hace un momento. Tengan claro el nivel educativo en el cual ustedes están impartiendo y recuérdense un poco cuando estaban en ese nivel. Que no se les olvide. No se les olvide cómo se comporta un niño de primaria, no se les olvide cómo se comporta un chico de secundaria, un adolescente en bachillerato, un postadolescente en universidad, un profesionista en posgrado. Y recuerden lo que ustedes hacían. Sí, porque muchas de las cosas que nosotros recriminamos y reprimimos de nuestros alumnos, nosotros lo hicimos. Y lo que ustedes hicieron, úsenlo a su favor. Sí, en mis tiempos el perrito es el que se comía los trabajos impresos. Ahora siguen siendo los perritos, pero mastican la memoria USB. Entonces, pero el perrito sigue estando presente en la vida del alumno, nada más que ya no en papel, sino en la memoria. ¿Sí? Se lo mandé por correo electrónico, profe, no me ha llegado. Es que se lo mandé, reenvíamelo. Ah, es que me hackearon la cuenta. O sea, ya van cambiando nada más las épocas, ¿sale? Pero que no se les olvide, por favor. Busquen que sus alumnos reflexionen y critiquen sus propios trabajos. ¿Sí? Y ustedes háganlo también con los suyos. A veces a mis alumnos de posgrado les digo, ¿leíste tu trabajo antes de enviármelo? No lo hubieses hecho. ¿Sí? Y hubieras cambiado muchas cosas. Entonces, lo mismo me sucede a mí cuando mando una carta para que la firme mi jefe. Le digo, sí, no la leí antes y me la regresa tatachoneada. Porque no pensé como él. O sea, si me pide que haga una carta, tengo que pensar como él porque la va a firmar. Si la voy a firmar yo, pues pienso como yo y se acabó y la firmo. ¿Sí? Entonces, hay que hacer una reflexión crítica y hagamos que ellos, valga la redundancia, hagan lo mismo, colegas. Y hagan que el alumno valore sus propios progresos personales. Que se sienta parte del proceso. Que se sienta el sujeto y no el objeto. Que sepa que lo que hacemos, aunque no lo entienda, pero que sí lo sepa, es porque buscamos su bien. Y es porque buscamos que mejore. Desde chiquitos en preescolar, que debe ser fabuloso trabajar con bebés, hasta grandotes futuros en doctorado. ¿Sí? Todo lo que decimos, todo lo que hacemos, que sienta el alumno que es una recomendación y no una orden, porque ya tienen muchas órdenes en casa. Levántate, haz tu tarea, levanta los zapatos, tiende tu cama, lava los trastes, haz esto, haz el otro, y luego llegamos y les ordenamos también en el salón de clase y por eso no nos quieren, nos dicen que estamos locos. Entonces, no se hagan amigos del alumno si no quieren, por aquello del temor el respeto, el nivel, la barrera, yo soy el maestro, tú el alumno y todo. Si no quieren, no se hagan amigos de ellos, pero sí gánense su confianza. Creo que eso es lo principal. No va a haber portafolio de evidencias, no va a haber secuencias, no va a haber planeaciones didácticas, no va a haber cursos, no va a haber charlas, no va a haber nada si no obtenemos la confianza de nuestros alumnos. Porque podemos nosotros ser los responsables
de que ellos se conviertan en agentes de cambio. Y gran parte de nuestra labor docente creo que está ahí. Gran parte de nuestro trabajo está en eso. Que todo el mundo se entere, ahora sí que todo México se entera, había un programa, ¿no? O una sección ahí en Televisa, creo. ¿Cuál es el desempeño académico de sus alumnos? Y siéntanse orgullosos de eso. Trasciendan junto con ellos. Tarde o temprano les va a tocar, porque les va a tocar, estoy casi seguro, de que llegue un alcalde y diga, ese fue mi alumno. O un abogado, o un doctor, o un maestro, o la profesión que ustedes quieran, y que digan, ese que está ahí fue mi alumno. Y así la colita como pavo real. Esponjado, ¿no? Y se siente padrísimo. ¿Sí más? Que esa era la contraparte precisamente, ¿no? El que de repente digan, te recuerdo porque me formaste y no porque me espantaste. ¿Sí? Te respeté por lo que eras y no por lo que amenazabas. Y por lo que me enseñaste. Aunque siempre recordamos al más perro y al más barco. Pero le tenemos más cariño al más perro. Ya al paso del tiempo. Al principio lo odiamos. Desgraciado, me volvió a tronar. Pero ya cuando reflexionamos, decimos, no hombre, gracias a él, gracias a que me reprobó, gracias a que me exigió, gracias, soy lo que soy. Y cuando nos los dicen, así se siente como pavo real. Se siente padrísimo. Sé que hay muchos de ustedes, si no es que todos ya lo sintieron, ya se los dicen en su práctica docente. La parte preescolar me encanta porque te ven como papá, como mamá y se te quedan bien, así. Y no se te separan. Es que están enamorados de mí. Sí, se enamoran de ustedes, que eso es padrísimo. Es una excelente forma de practicar a ser mamá, sin tenerlo y sin sufrirlo. Y ya después se siente y se sufre de la misma manera. Esa es la única que yo creo que no podemos hacer lo que les pedí hace un momento, de que recordaran la etapa de cuando ustedes eran. Yo no me acuerdo de mi etapa del kinder. No la recuerdo. De preprimaria sí me acuerdo, porque en mis tiempos había preprimaria. Era kinder y preprimaria. De eso sí me acuerdo. Y como conclusión, colegas, y quizá como mi mensaje final, antes de agradecerles el que me hayan permitido estar aquí con ustedes, uno es el que está agradecido de aprender, uno es el que está agradecido de que le permitan hablarles, el que les permitan expresar un punto de vista quizá diferente o quizá igual a cualquier otro que hayan escuchado. Insisto, no es lo mejor que hay. Puede haber muchas áreas de oportunidades, puede haber otras mejores. Sin embargo, fue lo que les preparé a ustedes. Y eso es para agradecer. Y para ponerme a sus órdenes. ¿Tengo que sacar el Word para ponerle mis datos? Oh. Ahí voy, no soy tan rápido. Ok.
Me pueden encontrar en Facebook a través del nombre Eduardo Manzanares Retana. Ahí me encuentran, ahí estoy. Me pueden encontrar a través de mi correo electrónico personal manzanaresr@hotmail.com, o si no a través de mi cuenta de Twitter @manzanares_e. En el Facebook escribo qué van a toparse ustedes, quizá reflexiones de valores, a Eduardo en tanga con lentejuela. No, ese ya lo eliminé. Ya no tengo esa foto. Ya la borré. Reflexiones, valores, si me entero de alguna investigación de términos educativos, ahí la pongo, ahí la subo, ahí la comparto. En Twitter, mucha cuestión educativa y política. Me pueden escuchar todos los días, bueno, de lunes a viernes de 6 a 8 en el noticiero de la U. Soy el conductor de la tercera emisión de noticiero de XEU Noticias, en el 98.1 de frecuencia modulada. Entonces comparto las dos pasiones, comparto la pasión de lo que estudié como licenciatura, que fue Ciencias de la Información y la Comunicación, y después en lo que me fui especializando, que es en la docencia. Entonces, y en eso paso mi vida, entre la docencia, la revisión de trabajos, la investigación y el medio radiofónico. Entonces, sobre todo Twitter y Facebook. El correo electrónico lo contesto en menos de 24 horas también, pero bueno, las redes sociales nos permiten quizá un poco más de acercamiento. Estoy a su disposición, estoy para servirles. Y si antes de pasar, maestro Roberto me pedía que si dábamos un anuncio parroquial. Sí, Roberto, ¿ah? Un anuncio parroquial que lo vamos a dar más adelante. Y ya que estamos en anuncios parroquiales, que lo tengo que hacer si no me corren del trabajo de la mañana. Dígame, maestro. De 6 a 8 de la noche. Es la tercera emisión del noticiero de la U, de 18 a 20 horas. Esto que acaban de escuchar ustedes el día de hoy es parte de lo que la Universidad de las Naciones les puede ofrecer, a través de sus maestrías, a través de su doctorado. En el ámbito educativo, la Universidad de las Naciones tiene una maestría en Ciencias de la Educación y la Comunicación y una maestría en Nuevas Tecnologías para la Educación. Ambas es una modalidad no presencial o semipresencial, en donde ustedes van a tener, si es que deciden incorporarse a alguna de nuestros posgrados, una sesión presencial al mes, en sábado, promedio de 3 horas. Y a partir de las nuevas generaciones de mayo 2015, una clase virtual a través de una plataforma social educativa exclusiva de Universidad de las Naciones, se llama Red Alumnos, en donde las sesiones se imparten en vivo, vía internet, en donde ustedes pueden interactuar con el profesor y con todos los alumnos que estén conectados en vivo a través de la videocámara, a través del micrófono o bien a través de un chat. Entonces estamos añadiendo a los programas 2 sesiones, antes nada más se daba una, ahora estamos dando 2 sesiones, una clase y una conferencia temática que aplique, así como esta, que puede llegar a aplicar. En el futuro puede ser la ampliación de portafolios, puede ser el tema que ustedes quieran, la legalidad de la educación, muchos temas que se pueden llegar a abordar de interés general para todos ustedes. El maestro en Guadalupe es el enlace de la Universidad de las Naciones aquí en Fortín de las Flores, también en Cuitláhuac y en Huatusco, que también estuvimos dando sesiones ahí en Huatusco. Entonces, todo lo que de interés que ustedes busquen de aprendizaje permanente, como lo es una maestría, pues con gusto, nuestra mejor opción que tenemos es servirles y servirles a todos ustedes. ¿Sirven las maestrías como proceso de titulación? Sí sirven las maestrías como proceso de titulación de licenciatura. Si tienen maestría y si la institución educativa donde ustedes hicieron la maestría les permite titularse y obtener su grado a través de créditos de doctorado, también el doctorado aplica. Dentro del doctorado estamos
Estoy más bien en un proceso de integración dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT para ya obtener el registro PNPC. Entonces, va avanzando. La Universidad de las Naciones es una institución educativa con 22 años de experiencia, imparte desde nivel media superior hasta el doctorado. Y pues estaríamos dispuestos de poderle servir, ya sea aquí en Fortín, o el maestro Guadalupe, a través de las redes sociales con un servidor. Y pues yo espero que no sea la última vez que nos veamos. Espero que no sea la última vez que nos veamos las caras, en el buen sentido de la palabra. Y si no, pues nos seguiremos viendo en la arroba. Ya dependerá de ustedes. Y el maestro Roberto me pedía que hiciera un anuncio. Nos comenta que hay un curso gratuito de ortografía que ofrece la UNAM a través de internet. Entonces, maestro, si nos puedes dar los datos, por favor. El curso inició el 28 de septiembre, pero termina hasta el 12 de diciembre y es el lapso que tienen para un diplomado. Está muy interesante y bueno, yo ya lo apliqué con mis alumnos, les gustó porque la ortografía normalmente estamos acostumbrados a que nos van a poner un H, ¿no? Y a veces hasta tenemos miedo a eso. Y aquí no, porque la opción hay de que pone uno la palabra o la secuencia de palabras y está incorrecta, bueno, la vamos a revisar y si hay una incorrecta, bueno, justo dice, no está la corrección, se corrige y se paga de una manera técnica. O sea, no hay problema, ahí lo que dice no es tanto el problema de que voy a probar, sino que aprendamos. Y yo les recomiendo también que junto a abran otra plana y abran Wikipedia, porque normalmente a veces unos conceptos no los tenemos bien definidos y pues ahí en Wikipedia terminamos mi participación. Gracias. Gracias por compartir, maestro. Antes de irnos, y ahora sí antes de despedirme, dígame, maestro. No, diga. Y también vamos a iniciar un nuevo grupo en el mes de enero. No es importante que ustedes ingresan en enero, se inscriban pues un mes antes, diciembre o noviembre, para poder iniciar, pues también, para iniciar con el número de 15 a 20 alumnos como mínimo, para que inicien un grupo. Entonces, es importante también saber que estamos activando un proceso para noviembre o diciembre. También puedo compartir un esfuerzo, aparte de con el 50%, todas las colegiaturas y instituciones de Estado de Guardia. También en el otro, estamos manejando un descuento del 50% de la primera inscripción, ¿sí? Para los que deseen inscribirse. Les vamos a enviar a sus correos electrónicos las diapositivas del maestro, ¿sí? Así como también la grabación, esta la subimos a YouTube, en los enlaces, se los enviamos a sus correos electrónicos, así como también la información de los posgrados,
tales como materias, costos, ahí irían anexados. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Sí, doctor. ¿Hay convenio con la Universidad de Arizona? Para titulación de la sí, tenemos egresados de la Universidad de Arizona que se titulan con nuestros posgrados, incluso también en universidades particulares. ¿Sí? Aquí el procedimiento, miren, para esto es lo siguiente: quien desee titularse de su licenciatura o maestría. Sabemos que nos van a evaluar un portafolio. Y la idea es que salgamos de aquí con otra idea: la viabilidad y la utilidad de un portafolio de evidencias más allá del que nos esté evaluando la autoridad educativa o la propia institución educativa para la cual nosotros estamos elaborando. Entonces, un buen portafolio va a ser un amplio espectro de trabajo de estudiante o de profesionista. Aquí lo importante es de que si ustedes van a ocupar el portafolio de evidencias como herramienta o como estrategia de evaluación, tienen que compartirlo con sus alumnos. ¿Qué es lo que tiene que compartir sus portafolios? No, la forma de realizar su portafolio. Para que ustedes tengan el portafolio de evidencias docentes con una reflexión completa de cuál ha sido su proceso de aprendizaje y enseñanza, con los resultados más relevantes, y que el alumno también lo tenga de su propio desempeño de aprendizaje, de su propio desempeño académico. Entonces, lo que debemos incluir, y voy a insistir mucho en esta palabra que la he estado utilizando mucho, que tiene que ver con la reflexión, tiene que ver mucho también con una de las características de la ciencia. Los alumnos que tengo en doctorado en la Universidad de las Naciones lo saben porque se lo digo mucho, que es la falibilidad de la ciencia. La falibilidad de la ciencia no es otra cosa más que autorreconocerse como algo que se puede corregir a sí misma. Y así es la ciencia. A nosotros nos enseñaron que existían 9 planetas y hoy en día enseñamos que hay 8, porque resulta que Plutón no es planeta. Y no es que nos hayan enseñado mal, sino que el adelanto tecnológico y la ciencia, el conocimiento científico de la época, nos daba para tener el conocimiento de que eran 9 planetas dentro del sistema solar. Y ahora, pues gracias a esos adelantos, nos corregimos, o se corrige la ciencia. Entonces, la idea del portafolio es precisamente eso. Hace un momento, y me voy a permitir citar la maestra y ocuparla de ejemplo. Perdón, maestra, ¿su nombre es? La maestra Lupita, o Guadalupe. Me preguntaba, pues, ¿cómo saber si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Reflexionando y a prueba y error. Tomando en cuenta lo que estoy haciendo bien, tomando en cuenta lo que estoy haciendo mal, solicitando una evaluación a mis alumnos, quizá una evaluación a mis pares, a mis compañeros, pero sobre todo la autoevaluación, el proceso de reflexión que nosotros hagamos, y el portafolio nos va a permitir mucho esto. ¿Por qué lo decía? Y hablando un poco de las técnicas de las que vimos y las que platicamos hace un momento, quizá les funcione dentro de su planeación de la secuencia didáctica, quizá les funcione en esa materia, en ese tema, con ese grupo, pero eso no les garantiza que les vaya a funcionar con la siguiente materia o en el siguiente año. ¿Por qué? Porque estamos hablando, acuérdense, de chicos distintos, de estilos distintos de aprendizaje y de seres humanos distintos. Entonces, todos los días nuestra clase, no me van a dejar mentir, ustedes lo viven, una clase no es igual a la otra, aunque tengan a los mismos chicos en el salón. Porque ya sucedió algo con ustedes o ya sucedió algo con ellos, en casa, en el trabajo, en el trayecto, y eso es lo bonito de nuestra labor, de nuestra función docente, de que ni un día podemos escuchar quizá a un gerente en una oficina que llega, se sienta, revisa correos, saca pendientes, vuelve a revisar correos, Tiene una junta, se va a su casa, come, regresa, checa correos, y así se va, y nosotros no podemos decir eso. A pesar de que digamos, me levanto, me arreglo, voy a la escuela, doy mi clase y todo, pero cada clase es distinta, ¿o no? Y eso nos hace sentir vivos. Y qué padre que estamos en el lugar donde estamos, en la labor que estamos haciendo. Entonces, el portafolio maestra es otro mecanismo de autorreflexión y de evaluación que nos permite mejorar. La idea es eso,
ir mejorando cada vez. Y considerar que no hay nadie perfecto, Entonces, mito número 1, y vamos a desmitificarlo. Portafolio de evidencias no es nada nuevo. Es un término que se acuñó cerca de los años 70. ¿Sí? Entonces, no estamos incursionando en terrenos desconocidos 100%. Antes de los maestros ya lo ocupaban arquitectos, diseñadores y artistas. No hay un artista, un modelo o una modelo, pasarela, televisión, lo que ustedes gusten, que no tenga un portafolio de evidencias. El de ellos es físicamente un portafolio, como el de los arquitectos, de plástico, grandote. Y ahí traen todo su material. ¿Qué es lo que están mostrando? Sus fotografías, su trayectoria, qué tan reconocidos son. Y eso lo presentan para que los contraten en algún otro comercial, en alguna otra película, a pesar de que ya se ha conocido. ¿Sí? Los grandes actores hacen casting. Los grandes actores de Hollywood hacen casting. Algunos sí los llama el director, te quiero a ti para actor o actriz de mi película, pero muchos otros van y participan y tienen que entregar toda su evidencia por escrito de lo que han hecho a lo largo del tiempo. Entonces, eso quizá nos vaya quitando temores. No es nada nuevo, hay mucha información al respecto, hay mucha bibliografía. Aquí lo importante es, y lo vamos a ir viendo cuando veamos por lo menos las características y los elementos indispensables de un portafolio de evidencias, es eso, que tenga lo indispensable. Y ya luego irnos a lo que la Secretaría nos va a pedir para evaluarnos. Les va a pedir un caso de éxito y un caso de no éxito. Es decir, un alumno bueno y un alumno no tan bueno. Y después ir subiendo las evidencias con una carga específica que considero, creo que es de 10 megas, recuerdo. Lo más que puede subir uno entre imágenes y archivos y demás. Pero es un proceso de 3 días, en el que primero pues tiene que ver cuáles son las evidencias que le piden e ir recopilando información. Aquí la idea es de que ya tengan la información para el momento en que les toque ser evaluados. Y no anden corriendo como les pasó a las maestras, que a la mera hora tenían el tiempo encima, saben que son 3 días, que se les cierra la plataforma, se les va a caer el sistema y que necesitan, oye, estamos en vacaciones, ¿cómo le hago para recuperar toda la información que tengo que recuperar si estoy de vacaciones? Entonces, bueno, pues ir aprovechando el tiempo, el espacio e ir recopilando la información que posiblemente me vayan a pedir. Y tercero, no hay una definición exacta de lo que es un portafolio de evidencias. En esta presentación únicamente traigo una definición, que es la de Barberá, del 2005, y con esa me siento más o menos cómodo. Sin embargo, a mí me gustaría que ustedes sacaran su propia definición de lo que es un portafolio de evidencias para ustedes. No se queden ni con la de Barberá, ni con la de Eduardo, ni con la de ningún otro, sino con la propia. Y que ustedes sacan, ahora sí, su propia reflexión. Entonces, vamos a encaminar. De esta plática con ustedes del portafolio de evidencias, y vamos a tratar de ir desmitificando algunos mitos sobre el portafolio de evidencias y sobre lo que la Secretaría de Educación Pública o la Secretaría de Educación de Veracruz está realizando. Hace aproximadamente un mes, previo a que iniciara el proceso de evaluación del portafolios, se acercó conmigo un maestro, Fernando Jiménez Jorge. Estaba muy preocupado, estaba verdaderamente preocupado por lo que fuera a venir en el portafolio de evidencias, que porque algunos compañeros en el Facebook publicaban una cosa, que es lo que iban a hacer, y luego otros compañeros publicaron en el Facebook otra cosa, que otra de lo que iba a hacer. Entonces había mucha desinformación alrededor de todo esto, y desafortunadamente eso no sucede. Hay mucha desinformación y eso causa pánico, causa terror,
causa molestia, estamos pensando en qué va a suceder al momento de que nos estén evaluando o no, si es que nos van a correr o no nos van a correr y qué es lo que tenemos que poner o qué no tenemos que poner. Afortunadamente hay colegas aquí en esta sala que ya hicieron todo ese proceso. Desafortunadamente lo hicieron topándose con la pared, sin saber qué es lo que realmente estaban solicitando y cómo hacerlo. Entonces, el primer mito que quiero desmitificar y dentro de las consideraciones iniciales es que lo que sí es el portafolio de evidencias, a pesar de muchas de las cosas que nos han dicho, ¿y cómo lo podemos ver? Lo podemos ver como una evaluación formativa en donde podemos medir el progreso y desempeño, así como fortalezas y desafíos. Es una especie de FODA. Si han escuchado hablar del famoso FODA, ¿no? Fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas, que se ocupa mucho en el área de la administración. Y eso es un portafolio de evidencias y para eso nos sirven las evidencias. Desafortunadamente estamos pidiendo evidencias y tratando de recabar evidencias porque destinarnos estas próximas horas a identificar las principales características y utilidades del portafolio de evidencias docentes y su uso en el sector educativo y académico, diferenciándolo de un portafolio de evidencias de trabajo o de un portafolio de evidencias personal, única y exclusivamente dedicado y encaminado a nuestra labor docente y al sector educativo, que incluya en gran parte lo que vimos hace un momento de las técnicas, de las estrategias, de los modelos y de los enfoques que acabamos de revisar tiempo atrás. Entonces, nos iremos encaminando en este edificio, iremos subiendo, iremos escalando, iremos subiendo pisos por afuera como el hombre araña. Nos vamos a meter alguna ventana, esperemos no incomodar a algún inquilino del edificio, y nos vamos a ir adentrando cada vez más en terminología y en temas y en los términos del portafolio de evidencias. Primero, ¿qué son? Bueno, pues es estrategia metodológica de seguimiento y evaluación, que eso ya lo habíamos platicado hace un momento. Nos sirve para evaluarnos de manera metodológica. Sí hay que seguir un método, hay que seguir una secuencia, hay que seguir un esquema preestablecido, sí. ¿Por qué? Porque nos lo va a hacer más fácil. Porque no vamos a estar bailando de un lado para otro tratando de conseguir la información que requerimos incluir en el portafolio de evidencias. Se coleccionan distintos tipos que muestran la evolución de un proceso. Y esto es muy importante. Si yo lo que quiero es evaluar al alumno, tengo que evaluar su proceso de aprendizaje. ¿Cómo estaba en el punto inicial? ¿Cómo está en el punto intermedio? ¿Y cómo está en el punto final? De esta manera nos va a ayudar para poderlo entregar al siguiente profesor y que pueda él revisar toda la evidencia con bases fundamentadas y argumentadas y pueda él trabajar de una manera más acorde, coordinada y sencilla en el siguiente ciclo escolar. Tanto con los buenos como con los regulares, así como con los no tan buenos. Yo le quitaría el término malo. A lo mejor es medio malo en esa materia, pero no quiere decir que sea malo. ¿Sí? Entonces no cataloguemos porque reprobó un chico como